este día especial, amén. En este día, hermanos, en el cual nos hemos congregado, más que una tradición, hermanos, es un recordatorio de lo que Jesucristo hizo por nosotros, amén. Y no que tengamos que recordarlo cada año, no, porque es algo que nosotros debe estar presente en nuestro diario vivir, amén. Debe estar presente, hermanos, en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para que entonces nosotros seamos conscientes de la gran amor, de la gran misericordia que ha tenido Dios con cada uno de nosotros. Amén. Y que es gracias a ese sacrificio, hermanos, que usted y yo estamos aquí. Amén. Que tenemos la dicha, tenemos la honra, hermanos, tenemos el alto privilegio de estar reunidos en este lugar. Amén. Vamos a hablar, hermanos, no voy a tomar propiamente yo el tema de las 7 palabras de Jesús. Simplemente voy a hacer el preámbulo, hermanos, de lo que sucede con Jesús desde el momento en que es arrestado hasta el tiempo en que Él llega a la cruz. Amén. Vamos a ver, hermanos, aquí el apóstol Juan habla, los 4 evangelios en realidad nos hablan acerca del relato del arresto de Jesús. Pero, hermanos, ¿alguna vez nosotros nos hemos puesto a pensar quién sentenció a Jesús a morir en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué motivo fue que Él fue sentenciado a la muerte? ¿Cuál fue el fundamento legal que ocuparon para que Él fuera sentenciado a muerte? ¿Cómo fue su proceso en el juicio, hermanos? ¿Fue defendido? ¿Tuvo alguien que abogara por Él? ¿Tuvo alguien, hermanos, que estuviera presente en la defensa del Señor Jesús? ¿Quién? ¿Cuáles fueron los argumentos que tal vez pudieron haber expresado para defenderlo? En esta parte, hermanos, previo al arresto de Jesús, Jesús ora en el Getsemaní. Eso está relatado en Mateo capítulo 26. Solamente le voy a dar algunas citas, otras sí las vamos a leer. Jesús ora en el Getsemaní, Mateo 26 del 36 al 46. También está relatado en Lucas 14 del 32 al 42. El Señor Jesús, hermanos, se encontraba en el Getsemaní orando y pidió a 3 de sus discípulos, los del círculo más cercano, que eran Pedro, Juan y Jacobo, les pidió que lo acompañaran a orar. Todos sabemos, hermano, conocemos esa parte de la escritura donde les dice a sus 3 más allegados: acompáñenme, velen conmigo y oren para que no entren en tentación. Amén. Pero ¿qué sucedió con los 3 discípulos? Dice que los venció el sueño. Y cuando Jesús regresa, los halla durmiendo. Y entonces le dice a Pedro: ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Y él se va nuevamente a orar al Padre, a decirle: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres que haga. Amén. Después de esto, hermanos, vemos ya propiamente el arresto de Jesús. Llega Judas, hermanos, en compañía, fíjese aquí, llega en compañía de soldados, de tribunos y de alguaciles, de 3 personas o de tres categorías de personas que llega. ¿Sí? Mucha gente, hermanos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los jefes de la guardia del templo, los ancianos, llegan con antorchas, llegan con espadas, llegan con palos, lo prenden, lo atan. La compañía de soldados, hermanos, era considerado como una 10ª parte de una legión de la corte romana. Es decir, habían aproximadamente 600 hombres, aunque a veces se utilizaba, hermanos, para solamente llevar 200 hombres. Pero imagínense, iba una compañía de soldados, 200 hombres para aprender a uno solo. Amén. 200 hombres, hermano. ¿Quiénes eran los tribunos? El tribuno era el oficial principal de la corte romana. ¿Quiénes eran los alguaciles? Eran miembros de la policía del templo bajo el mando del consejo judío del Sanedrín. Veamos, hermano, ¿cuántos hombres le dije que era una compañía de soldados? Mínimo eran 200 hombres. Cuando ellos se presentan, hermanos, el verso 4 dice: Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús, hermano, con toda la autoridad que él tenía, les dijo: yo soy.
Y fíjese aquí el énfasis, hermano, que hace el apóstol Juan, que dice, volvió a preguntarles el verso 7, el verso 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque con esas palabras Jesucristo les estaba diciendo, estaba manifestando, hermanos, estaba declarando su deidad, de decir, yo soy al que tú buscas. Amén. Entonces fue tanta la impresión, hermanos, fue tanta la gloria que Jesucristo desprendió con esas palabras de decir, yo soy, que los 200 hombres que iban a arrestarlo, ¿qué dice que sucedió? Se cayeron. Amén. Y es que, hermano, nosotros no podemos estar en pie delante de Jesucristo. Amén. Nosotros, hermano, en nuestra humanidad, esta humanidad, hermano, no puede estar de pie delante de Jesucristo. Amén. ¿Qué sucedió? Vamos a ver ahora a Judas. Vamos a Lucas capítulo 22. No pierda de vista, hermanos, algunos datos que de pronto les digo que pareciera o los tengo marcados un tanto como más relevantes acerca de este suceso. Lucas capítulo 22, versos del 47 al 53. ¿Ya lo tienen? Dice, mientras Jesús aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y de los ancianos que habían venido contra él, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Judas, hermano, entrega a Jesús con un beso en la mejilla. Amén. Uno de los 12 discípulos que seguían a Jesús, él decidió entregar a Jesús. Y entonces tramó toda esta parte, hermanos. Tengamos en cuenta que esto sucede en la noche, en la madrugada. Amén. Y entonces, hermano, si en el día de pronto no vemos bien, ¿no? ¿Le ha sucedido que va en la calle y de pronto los deslumbra o ya la propia edad de nuestros ojos no nos ayudan tanto, ¿no? Pero hermanos, era de noche. Y entonces Judas le preguntaron a Judas, oye, ¿y cómo vamos a saber quién es Jesús? Y Judas les dijo, a quien yo bese en la mejilla, ese es Jesús. Amén. El término ladrón, hermanos, se usa tanto para los bandidos de los caminos como para los revolucionarios. Jesús reprocha a quienes iban por él por tratarlo como si fuere un peligroso infractor de la ley. Jesús les dice, como contra un ladrón habéis venido con espadas y palos. Y les dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Qué sucedió con los discípulos, hermano? ¿Qué sucedió con los discípulos cuando Jesús es aprehendido? Dice que todos dejándole huyeron. Amén. Para empezar, hermano, el más le iba a decir el más valiente, pero en realidad el más arrebatado. Dice que saca una espada y le corta una oreja a uno de los soldados. ¿Quién fue? ¿Quién Pedro fue? Pedro. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Le dijo, basta, guarda tu espada. ¿Y qué hizo con el soldado romano? Dice que le tocó la oreja y le sanó. Amén. Ahí vemos, hermano, todavía muestra del amor de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ver, hermano, cuáles son los juicios que Jesús enfrenta. Porque Él enfrenta 6 juicios.
3 ante autoridades religiosas y 3 ante autoridades civiles. El primero, hermanos, es el juicio preliminar ante Anás. Vamos al Evangelio de según San Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a ver, hermanos, cuáles son los juicios que Jesús enfrenta y cuáles son las anomalías que presenta cada uno de esos juicios. El primero es ante Anás, ¿sí? Juan capítulo 18, versos del 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y ¿qué le hicieron? Le ataron. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Los romanos, hermanos, habían destituido a Anás. Anás anteriormente era el sumo sacerdote, pero llegan los romanos, hermanos, y destituyen a Anás. Pero Anás tenía una fuerte influencia, porque era el suegro de Caifás. Aquí, hermanos, más que cualquier situación se dan asuntos políticos. Porque Anás, hermano, a pesar de que ya no era el sumo sacerdote, seguía ejerciendo influencia en los judíos. Hace un primer interrogatorio acerca de los discípulos y de su doctrina. Jesús responde, hermanos, que siempre había hablado en la sinagoga públicamente, diciendo que preguntara, que había testigos. Le dieron una bofetada a uno de los alguaciles. Jesús le pregunta en qué habló mal y por qué lo golpea. Anás lo envía atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Cuáles son las anomalías en este primer juicio religioso que enfrenta Jesús? Los judíos estaban violando sus propias leyes al celebrar un juicio de noche. La corte aún no se había reunido y empezó el interrogatorio para ganar tiempo. Debía ser el Sanedrín, que se reunía en un recinto llamado Gazit. El Sanedrín, hermanos, se reunía en el edificio conocido como el Salón de las Piedras Talladas, así se llama. El Sanedrín, hermano, tenía que juntarse, como en la actualidad, ¿no? Como en la actualidad, una persona que es aprendida la llevan ante las autoridades y tienen que juntarse, obviamente tiene que juntarse la parte acusadora, pero también la parte que lo va a defender. Este juicio, hermanos, era ilegal porque había sido ante una autoridad que no era competente. Es decir, ante Anás. Anás ya no era el sumo sacerdote. Lo segundo, hermanos, porque había sido de noche. Las leyes judías prohibían, hermanos, que los juicios se realizaran de noche. Los juicios judíos establecían, hermanos, que tenía que juntarse todo el Sanedrín para poder determinar, para poder llegar a una resolución. Era ilegal, hermanos, interrogar al acusado en un juicio a menos que él mismo quisiera declarar. La culpabilidad debía ser establecida por los testigos. Anás, lo reitero, no tenía autoridad legal. Ignoraban sus propias leyes al golpear a Jesús. La defensa no estuvo presente en este tiempo con Jesús. El testimonio de quienes lo conocían tenían derecho a presentar pruebas a favor del acusado y no las hubo. Amén. ¿Usted cree que existían personas que pudieran haber declarado a favor de Jesús? Amén. Muchos. Amén. ¿Quiénes? ¿No sanó a 10 leprosos? ¿No se dio vista a varios ciegos? Amén. Incontables son los milagros que Jesús hizo y todas esas personas pudieron haber declarado a favor de Jesús. Juan capítulo 18, versos del 15 al 18. Seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro.
Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Juan, hermanos, describe que Pedro decidió seguir a Jesús de lejos, y también otro discípulo. Los comentaristas bíblicos, hermanos, hablan que este otro discípulo se trataba de él mismo, de Juan. Y entonces ahí, hermanos, vemos que la mujer le pregunta a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y él qué dijo? No lo soy. Vamos a Lucas capítulo 22, versos del 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron, le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Mas él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acercó, se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Mientras todo esto sucede, hermanos, ante el primer juicio ilegal de Jesús, ante la primera autoridad que fue ante Anás, se da esta negación de Jesús. Amén. Vamos a ver el segundo juicio ante Caifás. Esto está relatado en Mateo capítulo 26 del 57 al 63 y Marcos del 14 del 53 al 65. Caifás, hermano, era el sumo sacerdote nombrado por los romanos. Trajeron a muchos falsos testigos, hasta que finalmente 2 testigos falsos testificaron contra Jesús. Vamos a Mateo capítulo 26. Amén. Mateo capítulo 26, versos del 57 en adelante. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Viene la negación de Pedro, hermanos, y dice el verso 60, el 59, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Amén. Estos testigos, hermanos, estaban tergiversando la enseñanza que Jesús había hecho acerca de la resurrección. El furor de Caifás, hermanos, fue resultado de la frustración que debió conocer a los acusadores que no tenían un caso contra Jesús. Caifás, hermano, le pregunta a Jesús que si él era el Cristo, el Hijo de Dios. En su juicio, Jesús admitió que era el Hijo de Dios y declaró que se sentaría al lado derecho del Padre. Le dijo: verás al Hijo del Hombre. De esta manera expone tanto su humanidad como su deidad. Por lo que específicamente, hermanos, fue el pretexto para condenarlo por su declaración. Caifás, hermano, el veredicto de Caifás fue que era culpable de blasfemia. Fue el único delito que él pudo increparle. Y dijo: es reo de muerte. Le escupieron el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofetearon. ¿Cuáles fueron las anomalías ante el juicio de Caifás? Los juicios hebreos tenían que empezar y terminar de día, ya lo dije anteriormente. Para dar apariencia de legalidad, el veredicto que ya había sido decidido,
Las autoridades necesitaban de 2 o 3 testigos cuyos testimonios debían concordar. Buscaron falsos testigos, hermanos, para entregarle a muerte y no concordaban. Los testimonios en contra de Jesús sobre destruir el templo fueron inconsistentes. El concilio convocado precipitadamente, condenado falsamente por blasfemia. Ese fue el veredicto de Caifás. Ahora vamos ante el Sanedrín. ¿Qué sucede ante el Sanedrín? El Sanedrín, hermanos, el consejo de líderes religiosos judíos, confirmó la decisión de Caifás. Esta tercera, hermanos, fue venida a la mañana y simplemente fue un sello para justificar los juicios y llevarlo ante Pilato, porque el Sanedrín dijo: nosotros no podemos sentenciarlo a muerte. Tenemos que llevarlo ante las autoridades romanas. ¿Cuáles fueron las anomalías ante el Sanedrín? Reitero, que el concilio fue convocado precipitadamente. Fue convocado de noche, se reunieron todos de noche y sentenciaron a Jesús por blasfemia. Los primeros 2 juicios, hermanos, fueron ilegales porque se hicieron durante la noche. Las autoridades judías no tenían derecho a pronunciar sentencia de muerte. Los romanos habían retirado a los judíos el derecho de aplicar la pena corporal, por lo que tuvieron que apelar al gobernador Pilato para la pena de muerte. Juzgar con juicio justo sin mortar inclinaciones. La sentencia de muerte no podía ser pronunciada el mismo día del juicio. Tenía que haber por lo menos, hermano, un día de diferencia entre que el concilio determinaba si estaban todos de acuerdo o no. Si se les hubiese permitido a los judíos ejecutar la pena de muerte, Jesús hubiera sido apedreado, no hubiera sido crucificado. Ahí estamos, hermano, los tres juicios ante las autoridades religiosas, ante Anás, ante Caifás y ante el Sanedrín. Ahora vamos a ver, hermanos, los juicios políticos o ante las autoridades civiles de Jesús. El cuarto, hermanos, que es el primero civil, es ante Pilato. Este está relatado en Juan capítulo 18, versos del 28 al 37, Mateo 27 del 11 al 14, Marcos 15 del 2 al 5 y Lucas 23 del 1 al 5. Vamos a leer una parte, hermanos. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 18. Del 28 en adelante. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Perdón. Los líderes de religiosos, hermano, llevaron a Jesús a Pilato para tener permiso de ejecutarlo. Lo acusaron de traición, de pervertir y alborotar a la nación, de prohibir dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, el Rey. Amén. Gracias. Gracias. Pilato lo interrogó, le preguntó: ¿qué has hecho? ¿Eres tú el rey? ¿Qué es la verdad? En esta entrevista, Jesús reveló a Pilato que su reino no era de este mundo.
Ante las acusaciones, hermano, Jesús no respondía ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho y vio su inocencia. Solo Mateo capítulo 27, verso 19, registra un evento, hermanos. Mateo capítulo 27, verso 19, dice: estando sentado en el tribunal, su mujer, la mujer de Pilato, le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Amén. ¿Cuáles fueron las anomalías ante este primer juicio ante Pilato? La acusación de blasfemia formulada por el Sanedrín carecía de importancia ante los ojos de Pilato. Así que le imputaron propósitos de proclamarse rey e instigar rebelión contra los romanos. Pilato, como gobernador romano, no tendría que ver con supersticiones religiosas. La blasfemia judía, hermanos, no era suficiente a los ojos de la ley romana para crucificar a alguien. Los cargos que le imponían eran falsos. Jesús nunca prohibió dar tributo al César. Amén. No Jesús, estando con los mismos fariseos que le preguntaron: ¿es lícito dar tributo a César? ¿Qué les dijo Jesús? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pilato, hermanos, cuando ve este asunto religioso y que era con los judíos, dice que lo manda con Herodes. Este es el quinto juicio ante Herodes. Vamos a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versos del 6 en adelante. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si este hombre era Galileo. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron Pilato y Herodes amigos aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Este fue un pretexto, hermano. Le digo, muchas de las situaciones que suceden aquí eran meramente cuestiones políticas. Es llevado ante Herodes, pero Herodes, más que querer emitir un veredicto en contra de Jesús, nada halla en contra de Jesús y lo manda nuevamente ante Pilatos. El segundo juicio ante Pilatos, y este es el último. Vamos a Juan capítulo 18. Amén. Juan capítulo 18. Gloria a Dios. Amén. Verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero en mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua.
¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, le vistieron de púrpura con un manto de púrpura y decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, daban voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ni Pilato ni Herodes, hermanos, hallaron delito en Jesús. Pilato mandó que fuese azotado. Se azotaba, hermanos, con un látigo confeccionado con numerosas tiras de cuero que tenían puntas de piezas afiladas de hueso o metal, con las cuales rompían y desgarraban la piel. Generalmente, hermanos, la persona era azotada por 6 lictores o por 6 verdugos. Desnudándole, echaron encima un manto escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Le escupieron, le golpeaban en la cabeza. Pilato, hermanos, no quería condenar a un hombre inocente. No halló en él delito alguno. Se los dijo 3 veces a los judíos, pero ellos se negaron y dijeron: suelta a Barrabás. Pilato, hermanos, esperó que el castigo público con los azotes fuera suficiente, evitando recurrir a la pena de muerte. Pero los gritos de las personas que estaban ahí decían: crucifícale, crucifícale. Mateo, vamos a Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27. Amén. Verso 23 en adelante. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este judío, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Los judíos, hermano, no estaban teniendo en cuenta las palabras que ellos mismos estaban sentenciando sobre sus vidas. Porque ellos mismos dijeron: la sangre de este hombre sea sobre nosotros, pero también sobre nuestros hijos. Amén. Los hombres, hermano, no se quedaron. Pilato se esperaba que con azotar a Jesús y mostrárselo todo encarnecido al pueblo, con eso fuera suficiente para ellos. Pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque el pueblo les gritaba: crucifícale, crucifícale. Amén. ¿Y por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Amén. Por eso fue que Pilatos, él tomó agua, se lavó las manos y les dijo: la sangre de este hombre sea sobre ustedes. Amén. ¿Cuáles fueron las anomalías, hermano? La crucifixión era la peor forma de muerte de ejecución de los romanos. Era empleado por los romanos y estaba reservado solo para esclavos y criminales. Los líderes religiosos, hermanos, amenazaron a Pilatos y le dijeron: si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. Lo intimidaron. Ellos podían haber enviado un informe al César diciendo:
Pilatos no quiso no quiso crucificar a Jesús. Hubo una condena, hermanos, de Jesús sin haber cometido un delito. Pilatos les dijo: se los entrego a ustedes porque yo no encuentro ningún delito en él. En el tiempo de Jesús, hermano, la crucifixión era una muerte muy cruel y dolorosa, un castigo guardado para los peores criminales. Las palabras, hermanos, que salían de la boca de los crucificados eran por lo general gritos de dolor o maldiciones. No fue así con Jesús. En medio de su gran dolor, de la humillación, de los insoportables abusos que sufrió, él, hermanos, emitió palabras de amor y de perdón. Los azotes romanos eran tan crueles, hermanos, que a veces las víctimas morían antes de llegar a la cruz. Y aquellos que llegaban a la cruz, hermanos, a veces duraban días en agonía, soportando la sed, el agotamiento, la exhibición. Los brazos de la víctima, hermanos, eran clavados en una viga, la cual estaba unida a un poste. Los pies también eran clavados. Y hermanos, aquí, en este punto, es al punto que yo llego. Jesús es clavado en la cruz. Es Él clavado en la cruz, a pesar de no haber encontrado por las autoridades civiles un delito en Él. Jesús padeció 6 juicios, 3 ante autoridades religiosas y 3 ante autoridades civiles. Y ninguno, hermanos, de esos 6 juicios, todos estuvieron llenos de anomalías, todos estuvieron llenos de inconsistencias, y en ninguno de ellos fue acusado o fue sentenciado o fue encontrado culpable de algún delito digno de muerte. Amén. Hasta aquí llego yo, hermanos. Póngase de pie.